gracias. Como comencé diciendo anteriormente, los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su mayoría dicen la verdad. Y en lo explícito, la letra, lo escrito, suena bien, son cosas buenas. Pero los enemigos de la familia, los enemigos de la vida, la libertad y la propiedad, los enemigos de los derechos humanos, pretendiendo ser defensores de los derechos humanos, distorsionan estas cosas que fueron escritas originalmente. Y entonces estábamos leyendo ya los primeros 4, hoy voy a leer el 5º, que es bien corto en el sentido de que no tiene muchas palabras. Pero capten esto, dice así: nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estamos de acuerdo con eso. No hay razón de tratar a ninguna persona, aún a los criminales no se les somete a estas cosas degradantes, inhumanas y crueles. Desde luego, a algunos hasta se les tiene que castigar con la pena capital, pero eso es diferente. No es un martirio, no es estarlos torturando ni haciéndolos sufrir por horas, días y lo que sea, sino que ya sea la horca, el fusilamiento, la silla eléctrica o la inyección, sea lo que sea, se le tiene que castigar con la pena capital. Pero por aparte de eso, tratar a personas y herirlas y maltratarlas así inhumanamente es una aberración contra la imagen de Dios en la persona. Y se recuerdan que cuando mencioné de la pena capital, dije que la razón que Dios da, dice, el hombre que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es creado el hombre. Entonces el que no respeta la vida en la otra persona no respeta la imagen de Dios. Por eso es que es castigado. Ok, muy bien, ok. Entonces, ¿qué tiene de malo esto? No tiene nada de malo. Eso es lo explícito. Pero ahora veamos lo que está implícito, que es lo que no quieren los enemigos de los derechos humanos que lo veamos. Sí, ninguna persona será sometida a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que hemos visto en los considerandos y en los artículos anteriores de esta declaración, que la vida comienza desde la concepción y que la vida tiene que ser protegida y guardada, ese derecho de la vida, desde la concepción. Entonces, siendo esto verdad, cualquier acto abortivo, cualquier acto que trate de detener, dice aquí, o degradantes. Les voy a leer la definición de degradante para poder aclarar lo que estoy diciendo. Degradante: privar o rebajar a alguien de sus derechos, grado y dignidad, humillar, envilecer, hacer disminuir progresivamente las características o cualidades de algo o alguien, en este caso porque es una vida. Entonces, cuando se aplica cualquier acto abortivo, y especialmente, como les digo, les conté en una ocasión anterior, cuando vi el video de cómo estaba literalmente un doctor descuartizando al bebé con las pinzas que metían y le cortaban el bracito para poder sacar ya el cuerpecito que estaba formado. Esos son actos bestiales, son actos, como dice aquí, degradantes, inhumanos, crueles. Así que todo acto abortivo está violando este artículo de los derechos humanos internacionales, está violando la palabra de Dios, está violando la Constitución. Y decía que los señores diputados deben estar conscientes de esto. Y que cuando alguien proponga una ley de aborto, una ley que degrade así a la humanidad, inmediatamente sepan que es, como dicen, nulas ipso iure, nulas de inmediato, ni siquiera tiene que pasar a consideración. Y tiene que haber una sanción para quien se atreva a hacer tales propuestas de ley, porque violan la ley de Dios, la ley de Guatemala, los derechos inalienables internacionales, en fin, todo. Y se convierten en personas
que no tienen mente aprobada por Dios o son mente reprobadas, se convierten en lo que la Biblia llama bestias, no seres humanos. El artículo 6, otra cosa, ¿qué otra cosa? Mutilar. Con esas locuras, con esas aberraciones que están haciendo de tratar de que el niño puede escoger ser niña y la niña puede escoger ser niño, y que para ello hasta les ayudan a mutilar sus miembros, que los caracterizan como varón y hembra y todo. Eso también es un acto degradante. Eso también es un acto bestial. Todas esas cosas ni siquiera deben de considerarse si se pasan a discusión o no. Automáticamente deben ser nulas porque violan la ley de Dios, la Constitución, la ley de Guatemala. Así que en lo explícito está allí, pero lo implícito es que no pueden existir esos otros actos bestiales y llamarles leyes. Es el artículo 6, continúo ahora. El artículo 6 dice: todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Qué es lo que significa personalidad jurídica? Bueno, le leo lo que escudriñé en internet para poder ir dejando las cosas claras. Personalidad jurídica. Esto es algo que se obtiene desde el nacimiento, momento desde el cual se tienen unos determinados derechos que vienen siendo los derechos humanos, porque desde el nacimiento ya están teniendo estos derechos, pero también obligaciones, aunque las obligaciones ocurren cuando se llega a una determinada edad, ¿verdad? Mayoría de años. Por ejemplo, dice, sigo leyendo, por ejemplo, con respecto a lo primero, los derechos, nos referimos al derecho al voto por las elecciones. Pues la personería jurídica le da al ciudadano el derecho al voto. Y en cuanto a las obligaciones, el respetar las leyes. Resumámoslo en eso. Ok, entonces, en otras palabras, el reconocimiento de sus derechos humanos universales y los beneficios y responsabilidades de ciudadanía quedan desde el nacimiento, como aclara el siguiente artículo. Ahora me voy a ir al artículo 7 del mismo que estoy leyendo, porque complementa lo que hasta aquí hemos leído en los primeros dos artículos. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Ok, primero, todos son iguales ante la ley y sin distinción, derecho igual a protección de la ley. Ok, la ley, insisto, tiene que proteger desde la concepción al bebé que está en ese vientre. Y tiene el mismísimo derecho que los que ya están vivos, que ya están adultos y todo. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Pero quiero ahorita, leyendo lo explícito, todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. En otras palabras, no se pueden discriminar por los derechos. Y tampoco se puede hacer una provocación que los discrimine. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque eso es lo explícito. Vayamos ahora a lo implícito. Si no debe de provocarse la discriminación, noten lo que les voy a decir. Es de suma importancia resaltar el aspecto de toda provocación a tal discriminación. ¿Por qué? Porque siendo el cristianismo la religión más conocida en el mundo y siendo claro que la base de la fe del cristianismo es la Biblia, al inventar nuevos términos como homofobia e inventar leyes que prohíban aún la lectura y declaración de lo escrito en la Biblia, amenazando con encarcelar a los que así lo hagan, no solo es una abierta y descarada provocación a la discriminación, sino que se torna en un ataque por causa de distinción de religión.
violando la propiedad más sagrada de todo ser humano, que es su conciencia, y violando el artículo 18 de esta proclamación. Voy a leer el artículo después, pero déjeme ahorita regresar a lo que le estoy diciendo aquí. La Biblia dice claramente que Dios aborrece el homosexualismo. Él dice que eso son mentes reprobadas los que tienen relaciones del mismo sexo, y que es una abominación que un hombre se meta con otro hombre y una mujer con otra mujer. Eso está en la Biblia. La Biblia está escrita de miles de años atrás. La Biblia es el manual de fe para todo ser humano y especialmente para el cristiano. La Biblia es reconocida mundialmente. Por lo tanto, no es una invención de alguna persona que esté queriendo atacar a los homosexuales o a todas estas cosas de las LGBTB y toda esa basura. Porque todo eso es nuevo. Y las palabras homofobia son nuevas. Y entonces cuando alguien dice que Dios dice que la unión igualitaria del mismo sexo es abominación, es homofobia, hay que meterlo preso porque está con el odio y que todo lo demás. Esa es una basura, es una provocación, una vil provocación a los cristianos para luego discriminarnos como que somos homofóbicos y esto y lo otro. La discriminación y el ataque a los derechos inalienables son esas nuevas palabras. No hay él y ella, sino que hay lo que sea. Toda esa basura de querer cambiar el idioma es una vil provocación que viola el artículo 7 y que viola la Constitución y viola la palabra de Dios. Lo que les estoy tratando de hacer ver es que lo que los enemigos de la familia, los enemigos de la vida, los enemigos de la libertad, los enemigos de la justicia y la verdad, lo que usan son pseudo derechos. Cosas que no son derechos, que por el contrario, si respetamos lo que dice la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, son violaciones a esos derechos. El castigo debiera de ser a todas esas mentes reprobadas que están provocando tal descarada provocación a la discriminación. ¿Está quedando claro? Tenemos que saber eso. Entonces cuando uno diga, no diga que los homosexuales, que Dios va a castigar a los homosexuales, esas son palabras de odio, no son palabras de odio. Cuando uno le dice la verdad al que está muriéndose de cáncer, en lugar de decirle, no, tan solo es dolor de cabeza, tomarse unas aspirinas, eso es odio, eso es engaño. Pero cuando se le dice, tienes cáncer, tienes que tratarte de esta manera y dejar de ciertos gustos y privilegios que tienes que afectan tu salud. Eso es amor. Eso es decir la verdad. ¿Por qué? Porque todos los homosexuales, si siguen como están, la Biblia dice que están condenados, que Dios lo abomina. Pero si tan solo se arrepintieran, si tan solo reconocieran que están engañados, que la presión social y los medios de comunicación les han metido una mentira para que no crean en el amor de Dios, en un Dios que los creó. El Creador es el único que los ama. Nadie los ama como el Creador. Nadie puede amar como el Dios que es amor. Y a cualquiera que se arrepiente de corazón, a cualquiera que reconoce que ha estado actuando contra la naturaleza, que ha estado actuando contra el Dios que lo creó, y se da cuenta de que eso, en lugar de producirle la verdadera paz y el verdadero gozo, los hace ser algo que no son. Y quieren arrepentirse, como gracias a Dios cientos lo han hecho ya. Entonces encuentran el verdadero propósito por el cual Dios los creó y empiezan a caminar conforme a la luz del manual del Creador. Eso es amor. Pero para no enojarlos, que les digo yo, eres libre de hacer lo que quieras. Bueno, eso es cierto. Son libres de hacer lo que quieran, pero tengo que aclararles. Tu Creador, Dios dice que puedes escoger. Él te da el derecho a escoger. ¿Y quién soy yo para no dártelo? Pero Él te da el derecho a escoger entre la bendición y la maldición. Y la bendición es hacer la voluntad de Dios. La maldición es querer hacer la voluntad tuya. Y puedes escogerlo y Dios te perdona. Me refiero, Dios te lo permite. Pero la consecuencia de la maldición va a ser muerte, va a ser dolor, va a ser amargura. Entonces sí, tienes derecho a escoger. Tienes libre albedrío, todos lo tenemos. Pero si no escogemos obedecer a nuestro Creador, tenemos que atenernos a las consecuencias del castigo. Eso es verdadero amor.
Porque si te arrepientes, Dios te sana. Dios te quita el engaño de que es un género, que es un varón que está preso en el cuerpo de una mujer, o que es una mujer que está presa en el cuerpo del hombre. Esa es basura, esa es mentira. Entonces, si recibes esa exhortación y le pides a tu Creador: tengo toda la apariencia de varón, tengo todos los genes, todas las cosas que necesita el varón, y aunque me han dicho que soy una mujer y esto y lo otro, yo he creído que soy una mujer, ahora me doy cuenta que es una bestialidad pensar que esto que es diseñado por el Creador como varón sea una hembra. Entonces me arrepiento de haber creído la mentira. Me arrepiento de haber sido tan necio en aceptar todas esas basuras, y le pido al Creador que me ayude a poner en orden mis pensamientos con mi verdadera identidad. Y Dios te perdona y te ayuda. Eso es amor. Pero seguir llevándole la corriente es aborrecerlos y echarles más fuego a su pecado y a su condenación. Pero insisto, están los artículos claramente diciendo que eso es lo que hacen ellos al atacar lo que nosotros tenemos como lo más sagrado, la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando nos dicen que no podemos usar las palabras, ¿por qué? Ahora sí voy al artículo 18 para que miren lo que eso significa. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente. ¿La libertad de qué? De manifestar su religión o su creencia colectivamente, individualmente. Tanto en público como en privado. Yo manifiesto que creo que la Biblia es la palabra de Dios. Es el manual del Creador en el cual está la verdad absoluta del amor como Él lo manifiesta. Y Él dice que ama a todos de tal manera que estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestro pecado para los que reconozcamos ese pecado y nos humillemos diciendo: Señor, gracias por habérmelo mostrado y por haberme perdonado, podamos tener vida eterna. Pero nos advierte que si no le creemos y seguimos en nuestras abominaciones, tales como la de hombre con hombre, mujer con mujer, entonces no hay esperanza para nosotros. Eso estoy manifestando mi fe en privado y en público, y está escrito en el libro de nuestra fe. No me estoy inventando nada. Entonces cualquiera que quiera privarme y atacar mi conciencia, como dice este artículo 18, que no quiera que yo lo exponga en público, cuando aquí lo dice que la enseñanza y la práctica del culto y la observancia pueden ser en público. Otra vez, ese ataque a los derechos inalienables, diciendo que no podemos decir en público lo que es nuestra carta magna, lo que es nuestro manual de vida, es una provocación a la discriminación, y es una vil tratando de quitarnos lo más sagrado de nuestra fe. Dense cuenta, pues, todas esas leyes, todas esas falsas leyes que hacen para tratar de callarnos y quitarnos lo que Dios nos ha dado: derechos inalienables, vida, libertad y propiedad, lo que la Constitución protege, los derechos de vida, libertad y propiedad, lo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara que se tiene que proteger y que es una libertad y que nadie nos puede impedir de hacerlo en privado y en público. Entonces es una falsa, una vil mentira. Y también los que intenten pasar leyes haciendo esa violación de los derechos fundamentales que Dios nos ha dado, de los derechos que la Constitución se supone proteger, y de los derechos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara, ellos son unos viles traidores, ellos son violadores de la verdad, de la justicia y de los derechos. Y si tienen un cargo en el cual han jurado defender la Constitución y defender los derechos inalienables, entonces son unos viles hipócritas usurpando la autoridad delegada del pueblo para atacar al pueblo con viles mentiras. Tenemos que entender eso y no aceptarlo, aunque pasara aprobadas unánimemente por todos
todos los diputados votando a favor, sigue siendo una vil mentira. Y nosotros nos tenemos que aferrar hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Sigo leyendo. Aquí pues lo que acabo de leer del artículo 18. Ahora viene la explicación. Nadie puede negar que la enseñanza y la observancia de la Biblia es la base y corazón del cristianismo, que no es una invención moderna para discriminar a nadie, mientras que por el otro lado, la invención de palabras como homofobia y leyes que amenacen con encarcelar a profesantes del cristianismo sí son nuevas y escritas intencionalmente para atacar esos derechos a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y la práctica del culto y la observancia en privado y en público. De la observancia de la religión cristiana, ofendiendo, atacando y condenando lo más sagrado de la fe cristiana, la Biblia. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, por la ley y por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto amplía aún más lo expresado en el artículo anterior, tanto por la Constitución o por la ley. Se reconoce la libertad de conciencia. Bueno, pudiera seguir porque han sido artículos pequeños, pero son tan importantes que ya no quiero seguir. Voy a parar aquí con el artículo 8 y en el próximo lunes comenzaremos con el artículo 9. Pero ahora regresemos, por favor, a que quede claro. En síntesis, lo que le estoy diciendo es que explícitamente los artículos dicen una cosa, pero cuando esa verdad explícita está ahí ya en la carta, los resultados implícitos son que aquellos que tratan de violar lo explícito de la declaración son los violadores de la soberanía de Dios, de los derechos inalienables de la humanidad, de la Constitución, que es la autoridad suprema de la nación, y de la Iglesia, que es la portavoz de la palabra de Dios, con la Biblia como su manual sagrado. Ese es mi aporte. Si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, pues este es el momento de hacerlo.